Entrevista al Día con Hernán Higuera. Agradezco a nuestro siguiente invitado, Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE. El combate a la economía criminal, cómo desfinanciar a las mafias. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició el tratamiento de la ley económica urgente remitida por el presidente Noboa para desarticular la economía criminal. Pero yo creo que como ustedes, amables oyentes, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuánto dinero mueve la economía criminal en Ecuador y cómo lo mueve? Esas preguntas, empecemos por ahí, Alan, por favor, si nos puede aclarar. Gracias, buenos días. Muy buenos días con todos, a todos que nos escuchan, muchas gracias por esta invitación. Mira, la pregunta es bastante interesante porque todavía faltan mucho estudios técnicos que nos lleven a cifras exactas, pero se estima, de acuerdo al UNOC, que se lava entre el 5 y el 7% del PIB en los países latinoamericanos. ¿Esto es cuánto? ¿En millones de dólares? Estamos hablando del PIB, estamos hablando de más de 100 mil millones. Entonces estamos hablando prácticamente unos 5.000 a 7.000 millones de dólares, es lo que se estima. Pero no son cifras exactas, son cifras realmente estimadas y por organismos internacionales. Realmente en Ecuador lo que se ha ido realizando sí son estudios, pero todavía no hay los datos finales. Ahora, ¿cómo se lava? Exacto. ¿Cómo se lava es importante? ¿Cómo se lava es importante? Porque tradicionalmente se consideraba siempre que quien tenía un dinero proveniente de un acto ilícito, que ese es el proceso de lavar. El proceso de lavar es un segundo tiempo. El primer tiempo es un delito previo. Delito previo del narcotráfico, delito previo de la corrupción, delito previo de la minería ilegal, delito previo de la evasión fiscal. Entonces, ese dinero proveniente del delito previo se busca lavar en un segundo tiempo, es un segundo delito. Este segundo delito tradicionalmente era muchas veces directo, compra de bienes, compra de vehículos, estilo de vida. Hoy en día se ha tecnificado, por decirlo así, ha buscado procesos para evadir justamente los controles. Y es ahí donde se crean figuras de empresas o simulación de empresas que mezclan actividades reales con el dinero que viene proveniente de estos delitos. Pero al tener actividades reales, involucran a terceros, a clientes formales o a proveedores formales. Es ahí el riesgo de quienes, empresarios, se manejan correctamente, terminan siendo involucrados en casos de lavado de activos por no tener un poco el control y la verificación de con quién están transaccionando comercialmente. Hagamos ejemplos. El otro día a mí me llamó la atención que, por ejemplo, me fui a la cobertura del derrame en Esmeraldas y entrando a Quinindé uno mira una farmacia al lado de otra de diferentes marcas, nombres, colores, y yo digo, ¿qué pasa acá? ¿La gente es muy enferma o qué ocurre? Se vende más fármacos que pan. ¿Qué pasa ahí? Es loable mi duda de por qué hay tantas farmacias, no sé, negocios como esos. Es un primer punto de señal de alerta. Esa percepción no es mala, no significa que hay la evidencia de que efectivamente se está cometiendo un delito. Muchas veces en investigaciones a nivel mundial esa percepción puede crear falsos positivos. O el incorrecto comportamiento de empresarios formales también crea falsos positivos. Entonces el primer punto es que cuando se detecta una señal de alerta, una percepción, se revisa el mercado y se puede revisar justamente aquellas farmacias, como bien haces referencia, que pudieran simular, de ser el caso, no digo que sea en este caso que se cumpla, pero de ser el caso que efectivamente está simulando transacciones ficticias para lavar dinero. Puede ser el negocio de las farmacias, puede ser pintura, puede ser cualquier actividad económica. Y para la UAFE, ¿cuáles son las señales de alerta? Digamos, usted como exfuncionario y estaba en su escritorio y decía, uy, aquí pasa algo, aquí están lavando dinero. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, cada quien tendrá su estilo, pero puedo decir que una de las intenciones del presidente desde el año pasado, desde el 2024, que asumió en su primera etapa, es efectivamente cambiar los paradigmas y los procesos y metodologías que manejaban los entes de control. Es por eso que a partir del 2024 se crean y se desarrollan nuevas metodologías. No es un tema de estar en un escritorio, que de por sí las WIF no son activas fuera, no son en campo, son análisis financiero. Y a veces viene ahí el error,
¿por qué la UAFE no tiene un policía UAFE que está justamente metiendo preso al lavador? Así no funciona en ninguna parte del mundo. Cada institución tiene su competencia. La UAFE recepta información de compañías, recepta lo que la compañía, llámese sujeto obligado, banca principalmente, y es un ente importantísimo y clave en todo esto, que no lo hace mal, pero siempre será perfectible. Constructoras inmobiliarias, vehículos, entre otros, casas de valores, fideicomisos, le envían información a la UAFE. Información de operaciones mayores a 10.000, por defecto, siempre. Y luego, información de operaciones sospechosas. Es decir, que todas estas instituciones del sector público tienen que hacer un correcto proceso de revisión. Es así como funciona el sistema, vuelvo y repito, y hay que ser consciente en todos los países del mundo. La UAFE recibe esta información, la procesa, la analiza, verifica estas operaciones sospechosas y luego hace un trabajo mucho más intenso de manera técnica en materia financiera y lo remite a Fiscalía. Es ahí donde empieza ya el proceso judicial penal. Y en un día, ¿cuántas operaciones sospechosas, por ejemplo, le tocó a usted en su periodo? Bueno, esto es de manera, el sistema funciona de manera automática, por decirlo así. No es que uno está, no pensemos que estamos en los años 50, ya hace casi medio siglo, mirando de manera manual documento por documento. Hay que aprovechar la tecnología. Y si bien la tecnología que contiene ahorita y que se maneja la UAFE es perfectible y se está incluso invirtiendo en todo esto, existe tecnología, entonces existe sistemas. Es decir, los bancos, por ejemplo, envían toda esta información. Cifras que podríamos hablar que son públicas, porque así se manejan, y siempre me gusta hablar con la parte pública, porque hay que ser muy respetuoso y sigiloso con la información privada, siempre de todos estos procesos de control, que alrededor promedio de 5.000 reportes anuales envían los sujetos obligados, un poco más a veces, envían los sujetos obligados a la UAFE. Una cantidad que, más allá de ver en números, hay que ver siempre calidad. Es decir, hay información de muy buena calidad y hay información que falta, que está incompleta. Es decir, todo ese proceso hay que irlo mejorando. La ecuación para que funcione el combate al lavado de activos en el Ecuador es sector público y sector privado. No es solo sector público, no es solo la UAFE y las unidades complementarias. Ojo, porque la UAFE no es la única unidad de inteligencia antilavado. Existen otras, eso se llaman unidades complementarias. La super de bancos tiene su unidad complementaria. La super de compañías tiene su unidad antilavado de inteligencia. Asimismo el CERCOP, asimismo el SRI. El SRI tiene la mejor base de datos antilavado del país. Esto es público, no estoy diciendo nada que sea oculto. Entonces, en ese sentido, ya desde el año 2024, con un direccionamiento muy focalizado y muy claro del presidente Noboa, se empezó a trabajar en conjunto, UAFE y SRI. ¿Los resultados son en 3 días? No funciona así. Y en ese sentido hay que ser muy pragmático y también muy consciente. Demoran algunos meses. Es un punto de inflexión en la historia. Pero sí, los resultados deberían empezar a darse este 2025. ¿Nos vamos a enterar de todos? No, porque hay información que es sigilosa y obviamente es reservada. Pero habrá información que en su momento nos vamos a enterar. Qué bueno saber cómo trabaja esta unidad, la UAFE, que se la nombra siempre. Más o menos para tener una idea de cuánto dinero se lava en el Ecuador y en qué áreas. ¿Hay ese dato? Específicamente no, pero hay datos técnicos donde se puede, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgo, que son parámetros en el cual todos los países, incluido Ecuador, desarrollan a la interna para luego presentar internacionalmente a través del GAFI, a través del GAFILAT, pues tenemos algunos sectores que son más sensibles. Siempre actividades más sensibles van a ser vehículos, inmobiliario, en este momento la minería ilegal, son actividades que se prestan mucho más atención. Pero fuera de esa última evaluación que se la realiza cada 3-4 años, que es público, que lo tenemos en el portal de la UAFE, tenemos que considerar la coyuntura actual. La coyuntura actual que incluso, ojo, en julio tenemos ya, entra en vigencia la nueva ley antilavado que se aprobó hace un año en asamblea. Se aprobó hace un año en asamblea y se proyectó que entraba en vigencia julio 29 de este año. Entonces, mucho ojo a esto porque establece algunos conceptos y hojas de ruta muy interesantes
y muy claras para los sujetos obligados, para el sector privado y también para los entes del sector público. Es decir, esa operación en conjunto que va a realizar WAFE, que ya lo ha hecho, pero ahora va a estar mucho más claro legalmente con otras entidades públicas para el cruce de información. Alan, conocimiento hay, procesos hay, metodología hay. La pregunta del millón y la final. Entonces, ahora que estamos discutiendo esa ley enviada por el presidente, ¿cómo desfinanciar a las mafias? ¿Qué le falta a la ley? Esta última ley que ha enviado el presidente, que se conecta con la que entra en julio, que se conecta con otras leyes como ley de extinción de dominio, que seguramente es un tema muy interesante para muchos juristas, pero que en la práctica falta actuar. Es decir, podemos tener las leyes, podemos tener el personal técnico como lo tiene la UAFE, tiene personal muy técnico y eso es muy importante reconocerlo porque ayuda a su gestión, su trabajo. Podemos tener un sistema armado que sabemos cómo funciona. Empresas, UAFE, Fiscalía, operadores de justicia. Entonces, todo eso está delineado, todo el sistema está delineado. ¿Qué falta? Diría yo, ver los resultados de lo que ya se coordinó, cómo tienen que empezar a funcionar desde el 2024. Es decir, esa relación y esa coordinación que deben de existir entre entidades públicas y privadas, ya se rompió los tabúes, ya se rompió las utopías, ya se dijo, nos sentamos en la mesa a trabajar juntos. Y eso es bueno y es un punto de inflexión en la historia. Entonces, esos resultados son los que tienen que empezar a darse. Y ahí va a ser necesario también transparentar toda la información que recaban los organismos de control. Usted dígame sí o no, y con eso terminamos la entrevista. Alan, ¿es cierto que en Estados Unidos se tiene más datos del tema de lavado de activos que en el mismo Ecuador? No es un concepto del todo válido, creo yo. No funciona así. ¿Ya? Puede tener mucha información a nivel internacional y proyecciones, que es un país que nos está apoyando en este momento y puede darnos un input y orientación, y eso es válido. Le pregunto eso porque acuérdese la usted. información específica no funciona así. O sea, los bancos remiten información a la UAFE, esa información la tiene Estados Unidos, no tiene por qué tenerla directamente, eso funciona directamente aquí en Ecuador. Bueno, aparentemente ellos están más informados que nosotros, porque acuérdese del caso de el embajador Fitzpatrick, cuando habló de los narcogenerales y toda esa información que ellos manejan, a eso me refiero, ¿no? Que en Ecuador hasta ahora no la sabemos. Yo lo único que puedo decir de manera técnica es que obviamente cuando hay un proceso de lavado, de tratar de ocultar el dinero dentro de un país y trasciende las fronteras y muchas veces buscan países del primer mundo, esa información llega al primer mundo porque la operación cruzó la frontera. Entonces en ese sentido pudiera tener, y es válido y nos ayuda como país a decir acá hay una alerta y eso se trabaja y eso se llama un trabajo coordinado entre países. Perfecto. Y es válido. Alan, le agradezco muchísimo por habernos dado detalles del trabajo que hacen en la UAFE y cómo se combate a la economía criminal y también lo que se viene desde julio con la vigencia de la nueva ley. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 6:55. Esto es Notimundo al Día.